Bueno, quiero compartirles un pequeño análisis sobre el mercado del día de hoy, el mercado del Nasdaq, la sesión americana. Es un mercado que nos había dejado este máximo en gráficos de una hora, nos habíamos dejado este máximo del día del 1 de diciembre, ¿ok? Y había venido trayendo una tendencia bajista delimitada por esta línea amarilla que podemos observar acá. Y fíjense cómo la había venido respetando bastante bien. em, un mercado con unas semanas de bastantes noticias que habían movido bastante el precio y teníamos por debajo del precio. El mercado amanecía hoy, estábamos por acá más o menos, venía así, nos había dejado este mínimo en días del 2 de diciembre y el día de ayer 5 de diciembre. Fíjate cómo había respetado este mínimo haciendo lo que se conocen como un doble piso. Pero bueno, nosotros sabemos muy bien que aquí hay stop loss de las personas que entraron en compra. Bien, por lo tanto, un foco de interés o un punto de interés para encontrar liquidez por parte de los profesionales. Ya nosotros sabemos que cuando entramos a un mercado comprando, nuestra salida es una venta. Por lo tanto, si los profesionales quieren comprar y les interesa comprar en este punto, pues ellos van a manipular el precio para activar estas órdenes de venta que serían el stop loss de las personas que entraron en compra con anterioridad y ellos poder comprarles y quedarse con esas posiciones. Tenemos una línea acá, una zona de demanda que nos dejó el precio del 30 de noviembre, el día 30 de noviembre. Recuerden que ese día Powell habló también, lo que nos impulsó el precio con una gran volatilidad hacia arriba, hacia el alza. Y fíjense, bueno, aquí tenemos en 4 horas, podemos observar esta línea de tendencia, cómo la había venido respetando bastante bien, inclusive el 30, que fue cuando Powell habló. Fíjense cómo el precio se encontraba en esta zona y salió impulsado al alza y, y nos da una zona de demanda que efectivamente, bueno, más adelante vemos que el precio llegó aquí, pero vamos a quedarnos con el análisis de una hora, que era lo que se podía observar. Bueno, hice una pequeña entrada en premercado porque no tenía tiempo de entrar en la apertura americana. Ya les voy a mostrar la entrada que yo hice, pero haciendo un análisis de cómo el precio, cuando se acercaba a esta zona, fíjense el volumen de compra era con respecto al día de hoy, cuando se acercaba a esta zona, es un volumen que se veía claramente en descenso, ¿sí? Fíjense cómo si hubiese interés comprador por parte de los profesionales en esta zona, porque el volumen está descendiendo. Es algo que nos llama la atención y para todos los que hacemos un análisis basado en la acción del precio y la lectura del volumen, pues esto era una fuerte indicación de que quizás no tenían interés los profesionales de comprar en esta zona. Bien, una vez dicho esto, vamos a pasar a lo que es a la temporalidad de una vez de 15 minutos. Bien, yo tenía marcada esta zona de oferta, que la traíamos del marco temporal de una hora. Fíjense cómo aquí era donde teníamos esta línea de estos mínimos. Ya sabemos que donde hay mínimos están los stop loss ubicados de las personas que entraron en compra. Una de las posibilidades en el mercado, fíjense cómo a las 8:30 de la mañana hubo noticias. Bien, esta línea que yo marco acá, esta línea roja, esta línea punteada roja, la marco de la primera vela del día, es la vela de las 12 de la noche, horario de Nueva York, ¿ok? Sería más o menos por acá, sí, la vela de las 12 de la noche. Fíjate cómo el mercado había bajado el precio, estaba por debajo de esta línea, del precio de apertura del día. Fíjate, llegó acá, nos dejó este mínimo y rompió al alza todo lo que fue la sesión de Asia, ¿ok? Del mercado asiático. Vamos a marcarlo con una línea horizontal acá. Nos había dejado este máximo, vamos a ponerlo con otro color. Y teníamos este máximo acá que luego en el premercado, fíjate cómo a las 6 de la mañana, 4 de la mañana el precio empieza su movimiento alcista. Sí, vamos a buscar acá. Bien. Empieza su movimiento alcista y llega a romper. Aquí se nota claramente cómo el precio supera esta línea
que nos delimitaba el máximo que nos había dejado Asia. ¿Ok? Ellos rompen, hay un pequeño aumento de volumen, fíjate, y luego el precio empieza a bajar. Esto era para horario ya prácticamente del mercado americano, 7 de la mañana. El mercado nos dejó en 15 minutos. Yo vi que estaba justamente dentro de esta zona. Justo dentro de esta zona, vamos a ajustar acá. Bien, esto fue lo que yo vi. Yo tomé esta entrada en compra, entendiendo que el mercado muy probablemente iba a ser un movimiento bajista, un movimiento a la baja, entendiendo el contexto. ¿Sí? Fíjate cómo me hace esta manipulación de venta, aumentan las ventas y el mercado se dirige cerca de los máximos del premercado, ¿ok? De la sesión asiática. Si lo vemos en gráficos de un minuto, que fue donde yo tomé mi entrada, ¿sí? Para un total de 25 pips, yo veo que el mercado, luego de que entra acá, no quiero explicarles la entrada, sino más bien explicarles lo que hizo el mercado y cuál era la entrada más adecuada en la sesión americana del día de hoy. Pero bueno, les aprovecho que tenía marcada esta entrada que tomé hoy. ¿Sí? Veo que el mercado no tiene interés en seguir vendiendo y se acercaba justamente la noticia, había una noticia hoy vamos a ver, el balance de los traders, ¿ok? Que salió positivo, por lo tanto, bueno, el mercado quizás había bajado justamente en esa hora de la noticia. Cuando veo un aumento del volumen comprador, pues yo ingresé y puse mi stop loss por aquí, por esta zona, acá, este mínimo que me había dejado, haciéndole un trailing stop al precio. Y bueno, entendiendo que el mercado muy probablemente no iba a llegar, yo pensé que quizás podía llegar a este punto, pero bueno, sabiendo que ya se acercaba la apertura de la sesión americana, pues quise asegurar y salí acá. No operé en la sesión americana el día de hoy porque no tenía tiempo, pero hice mi entrada en el premercado, haciendo el análisis desde mucho antes de la apertura de la sesión de Nueva York. Y fíjense, el mercado nos dejó este máximo. Acá yo voy a cerrar. Aquí es donde hace la apertura el mercado americano. Fíjate cómo encontramos aumento del volumen. Ya habíamos visto disminución del volumen y estábamos viendo que el mercado muy probablemente podía reaccionar en esta zona de oferta, ¿sí? Si hubiesen tenido interés en comprar, vamos a ir un poquito para atrás para que entendamos. Ya sabemos que el mercado me había dejado este mínimo, esta línea. Vamos a trazar esta línea, ¿sí? Vamos a dejarla completa hasta acá. Fíjate que si el mercado tenía interés en comprar, muy probablemente lo haría, si ahí quedó, muy probablemente lo haría en estas zonas, pero el mercado no quiso subir tampoco. Ya sabemos que pudieron haber manipulado para que la gente entrara en compras y luego ellos venderles para deshacer sus posiciones y retomarlas a un mejor precio más abajo. Fíjate, el precio comienza acá a las 9:30 de la mañana con esta vela de indecisión y luego el precio empieza a descender dejándome esta pequeña zonita. Acá vamos a marcarla, ¿sí? Vamos a marcarla como este máximo en caso de que el precio quisiera venir a retestear y irse a la baja. Pero fíjate que el precio nunca regresa a esta zona, sino que se mantuvo acá y se mete en la zona de oferta, en la zona de demanda, perdón, de una hora. Y fíjate lo interesante acá, como nuestra entrada era en esta zona, justo aquí. Vamos a marcarlo acá. Justo acá debió haber sido nuestra entrada. Justo por aquí. A ver. Vamos a ponerla con color rojo.
No, cancelar, es la línea lo que vamos a marcar. Bueno, acá debió haber sido nuestra entrada. ¿Por qué? Una vez de haber visto este precio, si esto era un precio de compra, si esta era una vela de compra, vamos a señalarla acá. Si esta era una, en el volumen, fíjate, esta vela, si aquí hubo compras y luego el precio baja, ¿ok? Con un pequeño descenso del volumen vendedor, fíjate cómo el volumen acá desciende. Vamos a ver acá. Fíjate, si el volumen va en descenso y ellos llegan a esta zona y hacen un retroceso en compras, ¿por qué? Porque las compras disminuyen. ¿Ah? Si esto corresponde a una zona de mejor precio para las compras. Si están más abajo, están comprando a un mejor precio. Es decir, que no había interés de compra en esta zona de demanda que anteriormente el precio había estado respetando. ¿Sí? Y fíjate cómo acá empieza a aumentar el volumen en venta, lo que nos confirmaba, nos daba más seguridad de dejar correr el trade. Y pues efectivamente, si nosotros ajustamos acá esta ventana, fíjate, el mercado nos dio de acá hasta esta línea donde teníamos marcada 145 pips, ¿ok? 145 pips de caída y el precio luego comienza a lateralizarse, ¿ok? A redistribuir para seguir su curso a la siguiente zona de oferta. Entonces, esta era la entrada del día de hoy, ¿ok? Una entrada en corto. Podíamos haber dejado nuestro stop loss o detrás de la vela, acá justo en esa zona de oferta que nos había dejado la apertura, ¿ok? Unos 30 pips, acá ya nos daba el 1 a 1 y fíjate que nos daba mucho más del 1 a 1, de unos 145 pips, estamos hablando de que nos dio casi un 1.5, ¿ok? Nos daba casi un 1.5 si lo dejábamos correr hasta la zona del precio que teníamos marcado debajo, que es la línea de tendencia que traíamos de 4 horas, donde el precio podía rebotar y fíjate justamente ahí es donde el precio luego empezó a retroceder, empezó a lateralizarse y pues esta era la entrada que debíamos haber hecho el día de hoy. Quería compartirlo con ustedes, espero que les haya gustado este análisis con lo que sería la estructura del precio, la acción del precio, estructura del mercado por acción del precio y lectura del volumen. Si les gustó, déjenme saber en los comentarios y nos vemos el día de mañana en el mercado. Cuídense mucho y hasta luego.